Dicen que la vida cambia en un instante, aunque nadie explica por qué esos instantes suelen llegar en los momentos más tranquilos, cuando todo parece estable y predecible. Para Marta, aquel instante llegó una mañana gris de finales de otoño, justo cuando creía haber aprendido a convivir con la rutina y el silencio de los hijos ya mayores. Se había acostumbrado a escuchar la casa respirar sola, sin risas adolescentes atravesando el pasillo ni portazos en mitad del día. Antes de empezar quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. A sus 52 años, vivía esa etapa que tantas mujeres describen como una mezcla de alivio y melancolía, alivio por el descanso, melancolía porque el hogar se había quedado grande demasiado rápido. Pero esa mañana algo cambió. No fue un trueno, ni un grito, ni un accidente. Fue simplemente una frase corta, lanzada casi con indiferencia, pero con la precisión de una flecha que sabe dónde hacer daño. Marta recordó todos los detalles del momento porque, sin saberlo, estaba asistiendo al principio de un terremoto emocional que acabaría sacudiendo todo lo que creía seguro. Ese día se levantó antes que su esposo, Carlos, como hacía desde hacía 30 años. Preparó café y tostadas, abrió las persianas, dejó entrar un poco de aire fresco, pequeños rituales que siempre había considerado actos de cariño, aunque nunca supo si alguien más los veía así. Ella sí. Mientras recogía los platos, escuchó pasos arrastrados acercarse a la cocina. Carlos entró con el gesto cansado de siempre, ese gesto que se había vuelto habitual, como si el peso de los años hubiera decidido instalarse en sus cejas. Marta le sonrió con naturalidad, una de esas sonrisas automáticas que nacen del hábito más que del entusiasmo. Y fue entonces cuando, sin mirarla siquiera, él soltó aquella frase que después se quedaría rondándole por semanas, que hacía tiempo que no sentía que la casa fuera un lugar donde descansar, que últimamente notaba la vida pesada, que quizá necesitaba espacio. Espacio. Una palabra tan corta, tan sencilla, tan aparentemente inofensiva, y sin embargo cargada de un significado devastador cuando se dice dentro de un matrimonio. Marta no respondió. Ni preguntó qué significaba exactamente espacio. Se limitó a asentir en silencio, como si aquella petición hubiera estado flotando en el aire desde hacía años y solo estuviera esperando que alguien la pronunciara. En el fondo, Marta llevaba tiempo notando grietas que nunca se atrevió a nombrar. Grietas hechas de silencios prolongados, mensajes cada vez más escuetos, cenas que antes duraban horas y ahora apenas ocupaban 15 minutos, planes pospuestos una y otra vez. Grietas que se le colaban en los pensamientos justo antes de dormir, aunque siempre las expulsaba con la excusa de que era normal, de que todas las parejas pasan por rachas, de que el amor también tiene temporadas de invierno. Aquel día, sin embargo, las grietas dejaron de ser invisibles. De repente, todo tuvo sentido, la falta de conversación, el brillo perdido en los ojos de él, la sensación de que convivían más que compartían la vida. No era culpa de nadie en concreto, pero dolía igual. Marta se obligó a seguir con la mañana como si nada hubiera ocurrido. Su cuerpo actuaba por inercia. Se vistió, recogió el salón, hizo la compra, pero por dentro sentía como si alguien hubiera movido todas las piezas de su mundo unos centímetros hacia un lado, lo justo para que nada encajara del mismo modo. A media tarde, mientras doblaba ropa en la habitación, notó un cansancio que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Era un cansancio emocional, profundo, parecido al que se siente cuando una verdad incómoda decide salir a la superficie. Se sentó en el borde de la cama, acarició una de las camisas de Carlos y pensó en lo mucho que había cambiado en los últimos años. No solo él, sino ella también. Había cambiado su forma de pensar, de amar, de entenderse a sí misma. Había aprendido a ser madre, a ser trabajadora, a ser adulta, pero ahora, por primera vez, se preguntaba qué significaba ser ella más allá de todos esos papeles. Mucho antes de que la vida le diera este revés, Marta ya intuía que algo dentro de ella necesitaba una revisión. Había pasado tantas décadas cuidando de los demás que había olvidado cómo era cuidarse a sí misma. Había puesto su energía en sostener, apoyar, resolver, atender, y ahora no sabía qué hacer con las manos cuando no había nada que sostener. Le costaba aceptar que quizás se había ido apagando poco a poco, de forma tan silenciosa que ni ella notó el momento exacto. Esa noche no consiguió cenar más que un par de bocados. Mientras Carlos veía la televisión en el salón, Marta se quedó en la cocina fingiendo ordenar cajones que no necesitaban orden. No quería tener una conversación seria, porque temía descubrir que la frase de la mañana no había sido un comentario pasajero sino un síntoma. No quería oír confirmaciones.
No quería saber si existía un motivo oculto. No quería enfrentar la posibilidad de que el amor que había sostenido su vida adulta estuviera pidiendo una especie de descanso que ella no sabía cómo ofrecer. Cuando por fin se acostó, lo hizo con la esperanza de que el sueño le diera tregua. Pero no llegó. En su lugar, llegó una sensación extraña, una mezcla de angustia y lucidez, como si por primera vez en años se viera desde fuera. Se dio cuenta de que había vivido en automático, confiando en que el amor se mantenía solo si nadie lo tocaba, si se dejaba quieto, si no se agitaba demasiado. Sin embargo, el amor que no se riega termina por marchitarse, y Marta lo supo en ese instante. Con el techo como único testigo, comprendió algo aún más doloroso. Hacía meses que ella también necesitaba espacio, aunque nunca se había permitido admitirlo. Espacio para reencontrarse, para respirar sin sentir culpa, para recordar que quería, que soñaba, quién era antes de que su vida se definiera por servir a todos menos a sí misma. Y esa revelación, lejos de tranquilizarla, le produjo un miedo profundo. Porque si aceptaba ese pensamiento, entonces tendría que enfrentarse a la realidad de que no solo su matrimonio estaba en crisis, sino también su relación consigo misma. A la mañana siguiente, Marta despertó con los ojos hinchados, pero con una claridad nueva. No sabía exactamente qué tenía que hacer, pero sí sabía que no podía seguir ignorando lo evidente. A veces, la vida empuja porque sabe que, si no lo hace, una seguiría inmóvil para siempre. Y ella llevaba inmóvil demasiado tiempo. Aún no era consciente, pero estaba a punto de iniciar un camino que no había recorrido nunca, el camino de reconstruirse. No para recuperar a alguien, ni para demostrar nada, sino para volver a sentirse viva, valiosa y presente en su propia historia. Aquel fue el verdadero comienzo. No el comentario de Carlos, ni la sensación de vacío, ni la noche en vela. El comienzo real fue la idea silenciosa que se instaló en ella al despertar, la idea de que tal vez era el momento de cambiar algo. Algo profundo. Algo que llevaba posponiendo toda la vida. El día siguiente comenzó con una sensación extraña, casi imperceptible, pero distinta a todo lo que Marta había sentido en los últimos meses. No era alivio, ni tampoco tristeza pura. Era como si dentro de ella alguien hubiera encendido una luz tenue, apenas visible, pero suficiente para que pudiera distinguir la forma de ciertas preguntas que llevaba demasiado tiempo evitando. Preguntas que no sabían de horarios ni de prudencias. Preguntas que nacían desde dentro, reclamando ser atendidas antes de que la vida siguiera avanzando sin ella. Mientras preparaba café, Marta se sorprendió observando sus propias manos, como si estuviera viendo a otra persona repetir un gesto aprendido desde hacía décadas. Aquellas manos habían sostenido bebés, habían limpiado lágrimas, habían preparado comidas a contrarreloj después de jornadas interminables de trabajo. Habían sido útiles, incansables, disponibles siempre. Pero, ¿cuándo fue la última vez que hicieron algo por ella misma? No lo recordaba. Y eso, más que doler, la desconcertó. Las horas de la mañana pasaron con una calma forzada. Carlos salió temprano, como tantas veces, y la casa quedó en ese silencio que solía tranquilizarla pero que ahora le pareció excesivo, casi intimidante. Un silencio demasiado grande para un corazón que empezaba a removerse. Se sentó en el salón, tazón caliente entre las manos, y por primera vez en mucho tiempo dejó de intentar llenar ese silencio. Se limitó a escucharlo. A escucharse. Y en ese espacio interior que pocas veces se permitía explorar, comenzó a reconocer una verdad que llevaba tiempo golpeando, suave pero constante: había olvidado cuidarse. Esa idea, lejos de sonar como una acusación, le llegó como un descubrimiento dolorosamente tierno. No era que hubiera hecho las cosas mal, era que había vivido muchos años en función de lo que los demás necesitaban, y no es sencillo cambiar esa dinámica de la noche a la mañana. Aún así, algo dentro de ella vibraba ante la posibilidad de que existiera otro modo de vivir. No un modo egoísta, sino un modo más consciente, más equilibrado, más suyo. A media mañana decidió salir a caminar. No tenía un destino concreto, solo el impulso de mover el cuerpo, de sentir el aire en la cara, de hacer algo que rompiera la inercia. Caminó por calles conocidas, pero esa vez fue como si las viera con ojos nuevos. Notó detalles que antes se le escapaban: el sonido de las hojas secas al ser arrastradas por el viento, el olor a pan recién hecho de una panadería que llevaba años ignorando, la sonrisa amable de una señora mayor que paseaba con su perro. Pequeñas cosas, sí, pero Marta no recordaba la última vez que se había permitido notar algo sin prisa. Después de un rato, llegó a un parque cercano donde solía llevar a sus hijos cuando eran pequeños.
Se detuvo frente a uno de los columpios, que ahora se movía vacío, empujado por un viento suave que parecía susurrar recuerdos. Allí, de pie, sintió como una oleada de nostalgia la rodeaba. No nostalgia por la infancia de sus hijos, sino por la suya propia. Por la mujer que fue antes de convertirse en madre, esposa, responsable de todo y de todos. Una mujer que tenía sueños, inquietudes, preferencias, y que con el tiempo se había ido quitando capas de sí misma para encajar mejor en las necesidades del entorno. Sentada en un banco, sintió que algo se aflojaba dentro de ella. Como si por fin pudiera reconocer que había llegado a un punto de su vida en el que seguir ignorándose ya no era una opción. No podía seguir viviendo solo desde el deber. No podía seguir esperando que la vida se resolviera sola. No podía continuar siendo espectadora de su propia existencia. La idea de hacer un cambio concreto apareció sin invitación. No sabía qué cambiar exactamente, pero sí sentía la urgencia de moverse. De comenzar por algo. Algo pequeño, quizás, pero que marcara un antes y un después. Entonces, como si una parte de su mente hubiera estado esperando ese momento, recordó un anuncio que había visto semanas atrás. Una clase de movimiento consciente para mujeres maduras, una mezcla entre ejercicio suave, estiramientos y meditación. En aquel entonces lo había pasado por alto con la típica excusa de que no tenía tiempo. Ahora, esa excusa le resultó tan vacía que casi le dio vergüenza. Sintiéndose impulsada por una mezcla de intuición y valentía tímida, sacó el móvil y buscó la información. La clase era esa misma tarde. No tenía que avisar a nadie, no tenía que pedir permiso, no tenía que dar explicaciones. Solo tenía que presentarse. Ese simple hecho, el de hacer algo únicamente por ella, le generó un hormigueo en el pecho, una sensación de novedad que la incomodó y la ilusionó al mismo tiempo. De regreso a casa, pasó por el espejo del recibidor y se observó unos segundos más de lo habitual. Vio ojeras discretas, líneas finas alrededor de los ojos, el cabello algo más fino que antes, pero también vio algo que no detectaba desde hacía tiempo, un brillo suave, casi imperceptible, pero real. Un brillo que no tenía que ver con la apariencia física, sino con la sensación interna de estar despertando. A la hora de la clase, eligió ropa cómoda, se recogió el pelo y salió sin mirar atrás. Mientras caminaba hacia el centro, notó cómo cada paso le devolvía una parte de sí misma que ni siquiera sabía que había perdido. No era una marcha heroica ni dramática, pero sí profundamente significativa. Era la primera vez en años que se permitía priorizar un deseo propio sin sentirse culpable. Al llegar al lugar, se encontró con un ambiente cálido, luces suaves, olor a incienso ligero, mujeres de distintas edades charlando en voz baja. Marta sintió un nudo en la garganta. No por tristeza, sino por la conmoción de sentirse bienvenida en un sitio donde nadie la conocía y sin embargo nadie esperaba nada de ella. No tenía que rendir cuentas, no tenía que demostrar fortaleza, no tenía que resolver problemas. Solo tenía que estar. Durante la clase, su cuerpo respondió con torpeza al principio, como si estuviera despertando de un letargo. Pero a medida que avanzaban los movimientos, algo dentro de ella comenzó a liberar tensiones que llevaba guardadas desde hacía años. No sabía exactamente qué era lo que salía, si frustración, cansancio, miedo o una mezcla de todo. Pero sentía cómo se desprendía de capas de rigidez emocional que había acumulado sin darse cuenta. Cuando la instructora pidió que todas colocaran una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen para conectar con la respiración, Marta sintió una oleada de emoción que casi la desbordó. Era una sensación muy íntima, un reconocimiento profundo, llevaba demasiado tiempo sin escucharse. Sin preguntarse qué sentía. Sin preguntarse qué necesitaba. Sin permitirse existir al mismo nivel que el resto. Al finalizar la sesión, se quedó un momento sentada en la esterilla, con la mirada perdida en el suelo y el corazón latiendo con una calma que no recordaba. No estaba eufórica, ni feliz de una forma explosiva. Era más bien una serenidad nueva, un descanso interno, como si hubiera encontrado un pequeño refugio dentro de sí misma. Al salir, la noche había caído y las luces de la calle reflejaban un brillo húmedo sobre el asfalto. Marta caminó despacio, sintiendo que ese paseo no era igual que los demás. Algo había cambiado. No era un cambio gigantesco ni inmediato, pero sí profundo. Un cambio que venía del interior y que nadie más podía provocar por ella. Aquella clase era solo el primer paso, pero un paso que marcaba un comienzo. El comienzo de un camino que, sin saberlo, iba a transformarla más de lo que podía imaginar. Los días que siguieron a aquella primera clase tuvieron un ritmo extraño,
como si Marta caminara por una línea fina entre lo conocido y lo nuevo. No habían ocurrido grandes cambios externos. La casa seguía siendo la misma, los horarios también, y Carlos continuaba moviéndose por el mundo con esa distancia que ambos habían normalizado. Pero dentro de Marta algo había empezado a desplazarse, casi imperceptible, pero constante. Un pequeño giro interior, como si su brújula personal estuviera reajustándose después de años sin uso. Cada mañana se despertaba con una conciencia diferente de sí misma. No se levantaba automáticamente para comenzar el día en modo servicio, como había hecho durante tanto tiempo. Ahora se permitía unos minutos de quietud, escuchando su respiración, sintiendo su cuerpo, prestando atención a su estado mental antes de lanzarse a cumplir obligaciones. No era una revolución, pero sí un gesto íntimo que tenía el peso simbólico de una declaración silenciosa. Estaba aprendiendo a pertenecer también a su propio mundo. En el transcurso de la semana, Marta regresó a la clase de movimiento consciente. No sabía explicar exactamente qué la atraía de ese espacio, quizá la calma, quizá el ambiente acogedor, quizá la sensación de que allí no se esperaba nada de ella salvo que respirara y se sintiera. Pero lo que sí sabía era que, mientras estaba en esa sala, se conectaba con una parte de sí misma que había olvidado por completo. Una parte tierna, vulnerable, más profunda, que no tenía que fingir fortaleza. La instructora, una mujer de voz suave y presencia firme, guiaba los movimientos con una claridad que Marta encontraba reconfortante. Cada indicación parecía una invitación delicada a volver a casa. No a la casa de paredes y muebles, sino a la casa interior que llevaba años cerrada. Marta descubrió que su cuerpo guardaba emociones que no recordaba haber permitido sentir, tensiones acumuladas en la espalda, un nudo constante en la garganta, un peso sutil en el abdomen. Todo eso empezó a aflojarse poco a poco, como si su cuerpo reconociera que había llegado el momento de soltar. Una tarde, después de una de esas sesiones, salió del centro con una sensación extraña, como si estuviera más ligera, pero al mismo tiempo más consciente de lo que le dolía. Pero era un dolor distinto, un dolor honesto, de esos que no destruyen, sino que abren una puerta para comprender. Caminó despacio hacia casa, observando cómo las luces anaranjadas del atardecer se filtraban entre los edificios. Y mientras caminaba, sintió que algo se desplegaba dentro de ella. No sabía si era valentía, claridad o una combinación de ambas, pero era algo que llevaba demasiado tiempo sin experimentar. Esa noche, mientras doblaba ropa en la habitación, reflexionó sobre los últimos años de su vida y se dio cuenta de algo que nunca había sido capaz de admitir: se había ido empequeñeciendo poco a poco. No porque alguien la obligara, sino porque ella misma había cedido terreno, renunciando a pequeñas cosas, ajustándose constantemente, apagándose sin ser consciente. Había vivido creyendo que el amor se demostraba siendo imprescindible, pero ahora se daba cuenta de que esa idea la había desgastado. Ser imprescindible a veces equivale a desaparecer en el proceso. La frase de Carlos de días atrás seguía rondándole, aunque ya no con la misma punzada. Era más bien una especie de eco lejano, un recordatorio de algo que necesitaba mirar sin miedo. Aquella petición de espacio, que tanto la había herido en un primer momento, empezaba a adquirir un sentido distinto. Quizá no era una amenaza, ni un rechazo, ni un síntoma inevitable de final. Quizá era una señal de que ambos estaban perdidos, de que los dos necesitaban aire, distancia emocional, claridad. Quizá era una llamada al cambio que ninguno se había atrevido a hacer. Pero aunque comprendiera eso, no era fácil asumirlo. Marta siempre había sido el tipo de mujer que mantenía todo en orden: la casa, los horarios, los hijos, la vida emocional de la familia. Y ahora, enfrentarse a la posibilidad de que ese equilibrio estuviera roto la obligaba a mirar partes de sí misma que siempre había evitado. Aún así, por primera vez, no sentía ese miedo paralizante que tantas veces la había frenado. Sentía respeto por el proceso, incertidumbre, incluso tristeza, pero también un impulso nuevo. Un deseo profundo de reconstruirse, de crecer, de cuidarse. Una mañana de sábado, Marta decidió ordenar un cajón lleno de objetos que llevaba años acumulando sin revisar. Entre papeles, viejas fotos y recibos olvidados, encontró una libreta que había usado hacía décadas, cuando aún soñaba con escribir. La abrió con cuidado, como quien sostiene un tesoro frágil, y se encontró con páginas llenas de pensamientos, ideas sueltas, reflexiones sobre la vida, incluso pequeños fragmentos que parecían el inicio de historias. Al leerlos, sintió una punzada dulce y dolorosa al mismo tiempo.
Era como encontrar una versión joven de sí misma que todavía no sabía todo lo que la vida le iba a pedir. Mientras pasaba las páginas, Marta se dio cuenta de que había dejado de escribir el día que nació su primer hijo. No había sido una decisión consciente, simplemente había priorizado otras cosas. La libreta había quedado olvidada en un cajón, igual que partes de ella misma que había colocado en pausa indefinida. Se preguntó cuántas cosas había dejado pendientes, cuántas versiones de sí misma quedaron atrapadas en compromisos, responsabilidades y rutinas que parecían inevitables. La idea de recuperar esa faceta, aunque fuera tímidamente, le despertó una ilusión inesperada. No sabía si escribiría algo coherente, ni siquiera si tenía algo que decir, pero la simple posibilidad de intentarlo la hizo sentir de una forma que hacía mucho no sentía, viva. No eufórica, no emocionada de forma exagerada, sino viva en un sentido profundo, consciente. En los días siguientes, Marta comenzó a dedicar unos minutos cada noche a escribir. No se imponía reglas, ni temas, ni metas. Solo escribía lo que salía. A veces era una reflexión sobre lo que había sentido en clase, otras veces era una memoria antigua, o una emoción confusa que necesitaba poner en palabras. Y, poco a poco, se dio cuenta de que escribir le ayudaba a ordenar el caos interior que había estado ignorando. Su relación con el silencio también empezó a transformarse. Antes el silencio la incomodaba, porque la obligaba a escuchar pensamientos que no quería enfrentar. Ahora, en cambio, el silencio se había vuelto un espacio de observación, un terreno fértil donde podía escucharse de verdad. Se sentaba con una taza de infusión, miraba por la ventana y simplemente se permitía estar. Sin hacer nada. Sin ser útil. Sin rendir cuentas. Y ese tipo de presencia consigo misma era, paradójicamente, lo más sanador que había vivido en mucho tiempo. La situación con Carlos, sin embargo, seguía siendo un terreno incierto. No habían vuelto a mencionar aquella frase, pero ambos se movían con una cautela nueva. No era frialdad, sino una especie de respeto silencioso. Marta no sabía si él notaba los cambios en ella, pero sí notaba que algo había modificado la energía de la casa. Un aire distinto, como si la quietud ya no fuera sinónimo de estancamiento sino de algo en transformación. Una tarde, mientras preparaba la cena, Marta sintió un pensamiento llegar con una claridad que la sorprendió. Un pensamiento sencillo, pero poderoso, no podía controlar lo que pasaría en su matrimonio, pero sí podía controlar su propio camino. El cuarto capítulo de su cambio no comenzó con un hecho concreto, sino con una sensación creciente, casi imperceptible, que fue tomando forma a lo largo de los días. Marta empezó a notar que algo dentro de ella se estaba fortaleciendo. No era una fuerza explosiva ni evidente, sino una resistencia tranquila, una especie de sostén interno que antes no sabía que tenía. Como si las pequeñas decisiones de cuidarse estuvieran construyendo un cimiento emocional distinto. No lo buscaba, no lo forzaba, simplemente aparecía, como aparece la claridad después de un largo invierno. Cada mañana, mientras preparaba su café, se sorprendía percibiendo una calma que no recordaba de etapas anteriores de su vida. No una calma derivada de que todo estuviera bien, sino una calma nacida de saber que podía sostenerse incluso cuando las circunstancias no eran perfectas. Descubrir eso la conmovía de un modo inesperado. Era como reencontrar a una mujer que siempre había estado ahí, pero que había permanecido oculta bajo capas y capas de obligaciones y temores. Sus paseos matutinos se convirtieron en un ritual mucho más importante de lo que ella misma imaginaba. Caminaba con un paso firme, aunque lento, sintiendo cómo sus pensamientos se ordenaban. A veces reflexionaba sobre su vida amorosa, otras sobre su identidad personal, y otras simplemente dejaba que la mente descansara, como si necesitara airear emociones acumuladas durante años. El movimiento le resultaba esencial, casi tanto como respirar. Era un recordatorio físico de que seguía avanzando, aunque fuera paso a paso, aunque fuera sin un destino claro. En las clases de movimiento consciente, Marta empezó a notar que ya no era la misma. No era que hubiera adquirido destreza técnica, ni una flexibilidad destacable, sino algo más profundo. Había empezado a habitar su cuerpo de una forma distinta. Se movía con una intención que antes no existía, escuchando señales que siempre había ignorado. En un ejercicio en el que debían extender los brazos hacia arriba, sintió una liberación súbita en el pecho, como si ese gesto simbólico estuviera abriéndole un espacio interior que llevaba demasiado tiempo cerrado. La instructora, sin saberlo, se había convertido en una figura importante en su proceso. No por sus palabras, sino por su presencia.
Su manera de sostener los silencios, de invitar a la calma, de permitir que cada mujer viviera su propio ritmo. Marta se sentía acompañada sin sentirse observada, y eso era exactamente lo que necesitaba. Un espacio donde no tuviera que rendir cuentas, ni cumplir expectativas, ni aparentar fortaleza. Un espacio donde pudiera simplemente ser. Entre una clase y otra, Marta comenzó a experimentar algo que le resultaba totalmente nuevo, pequeños brotes de ilusión. No una ilusión ruidosa ni absorbente, sino una chispa suave que aparecía en momentos cotidianos. Al elegir la ropa por la mañana, al escribir por la noche, al notar el olor del pan recién horneado en la calle, al escuchar una canción que llevaba años sin oír. Esas pequeñas alegrías, que antes pasaban desapercibidas, ahora tenían un significado más profundo. Eran señales de vida interior, recordatorios de que algo en ella estaba renaciendo. Un día decidió hacer algo que llevaba años aplazando, ir a cortarse el pelo. No era solo una cuestión estética. Era un gesto simbólico. Sentía que necesitaba soltar peso, desprenderse de algo, mirarse en el espejo y ver reflejada a la mujer que estaba emergiendo. En la peluquería, mientras observaba mechones caer sobre la capa negra, sintió que algo de su vida pasada se iba con ellos. No era tristeza. Era liberación. Cuando se vio en el espejo, se encontró con una versión suya más ligera, más despierta. Y aunque el cambio no era radical, sí lo era la sensación interna. Era como si por primera vez en mucho tiempo se reconociera. Poco después, ocurrió algo que terminó de moverle el suelo emocional. Carlos comenzó a llegar más tarde a casa, cada vez con más frecuencia. No daba explicaciones, pero tampoco hacía falta, los silencios que había entre ellos ya hablaban por sí solos. Al principio, aquellos retrasos le generaron una punzada amarga, esa mezcla de incertidumbre y decepción que tantas mujeres conocen. Pero con el paso de los días, Marta empezó a verlo de otro modo. No como una amenaza, sino como un recordatorio de que no tenía control sobre las decisiones ajenas. Y curiosamente, ese reconocimiento le trajo paz. No porque dejara de importar, sino porque dejó de desgastarse en aquello que no podía manejar. Dejó de vigilar los silencios, de anticipar conversaciones difíciles, de imaginar posibles motivos. Se limitó a observar los hechos y a sostenerse a sí misma. Descubrió que esa forma de vivir no implicaba resignación, sino respeto propio. Una aceptación madura que no anulaba sus emociones, pero tampoco la tiraba al vacío. Una tarde, al llegar a casa y ver que él todavía no había vuelto, decidió hacer algo que nunca habría hecho meses atrás, prepararse una cena especial solo para ella. Puso música suave, encendió una vela pequeña y se sirvió su plato favorito. No lo hizo como un acto de provocación ni de orgullo, sino como un gesto íntimo de autocuidado. Mientras comía en silencio, sintió una mezcla de serenidad y fuerza que jamás había experimentado. No era felicidad plena, pero sí una dignidad cálida que la envolvía desde dentro. Las noches siguientes siguió escribiendo, y su cuaderno empezó a llenarse de reflexiones profundas. Allí plasmaba su miedo al cambio, su gratitud por los pequeños avances, su tristeza por lo que intuía que podría perderse y su alegría inesperada por lo que estaba ganando. Descubrió que la escritura no solo la ayudaba a entenderse, sino que también la consolaba. Era como tener una conversación honesta consigo misma, sin filtros, sin máscaras, sin miedo. En esa etapa, Marta comenzó también a recordar partes de su vida que llevaba años sin visitar. Sueños que había dejado en pausa, deseos que nunca había explorado, intereses que había archivado para cuando hubiera tiempo, un tiempo que jamás había llegado. Y sin embargo, ahora se daba cuenta de que podía recuperarlos. Quizá no todos, quizá no como antes, pero sí en nuevas formas. Y esa posibilidad le despertaba un tipo de valentía silenciosa que no sabía que tenía. Sin embargo, no todo en su proceso era crecimiento. Había días en los que la duda la golpeaba con fuerza. Días en los que se preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si estaba perdiendo algo valioso, si estaba siendo egoísta, si la vida estaba a punto de dar un giro doloroso. En esos momentos, sentía un peso en el pecho que parecía desafiar todo su avance. Pero incluso en esos días difíciles, ya no se hundía como antes. Ahora sabía sostenerse. Sabía esperar a que la ola emocional pasara sin derribarla. Y así, entre avances y retrocesos, entre luces y sombras, Marta comenzó a entender algo fundamental: el proceso de reconstruirse no es lineal. No es rápido ni perfecto. No siempre es evidente. Pero sucede. Sucede en los momentos pequeños, en los gestos íntimos,
en los pensamientos que cambian de forma lenta pero segura. Sucede cuando una mujer vuelve a mirarse con honestidad, cuando se permite escuchar su propia voz, cuando empieza a tomar decisiones que la honran. Una noche, mientras estaba en la cama, sintió una certeza suave posarse sobre su pecho. Pase lo que pasara a partir de ese punto, había empezado un camino que ya no tenía marcha atrás. No porque fuera fácil, sino porque era auténtico. Era suyo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió orgullosa de sí misma. Estaba despertando. La quinta etapa del viaje de Marta comenzó una mañana aparentemente normal, aunque ella no lo supo hasta más tarde. Despertó con esa sensación extraña que aparece antes de un cambio importante, una inquietud suave, difícil de definir. No era ansiedad, tampoco tristeza, sino la intuición de que algo estaba a punto de revelarse, como si la vida estuviera acomodando piezas que llevaban demasiado tiempo dispersas. Se levantó con movimientos lentos, preparó su café y se quedó mirando por la ventana, observando cómo los primeros rayos del sol parecían iluminar los ladrillos antiguos del edificio de enfrente. En esa escena cotidiana, sintió un leve nudo en la garganta, como si necesitara explicarse a sí misma quién era en ese momento de su vida. La realidad se hizo más evidente cuando encontró, sobre la mesa del salón, el portátil de Carlos abierto. No fue una búsqueda, ni una curiosidad indiscreta. Simplemente estaba allí, encendido, con un correo visible en la pantalla. Un mensaje breve, sin detalles comprometidos, pero suficiente para confirmar lo que llevaba meses sospechando sin querer admitirlo. Marta no sintió un golpe súbito, ni rabia, ni dramatismo. Lo que sintió fue un silencio profundo, un vacío que no dolía, pero que pesaba. Como si la verdad, esa verdad que llevaba tiempo tocando a la puerta, finalmente hubiera entrado en la habitación. Se quedó quieta, observando la pantalla, sintiendo que cada segundo se estiraba más de lo normal. No estaba sorprendida. Y esa falta de sorpresa fue lo que más le impactó. Había vivido durante tanto tiempo en una especie de limbo emocional que aquella evidencia no hacía más que confirmar un proceso que ya estaba en marcha dentro de ella. No rompía nada, simplemente ponía nombre a algo que ya estaba roto desde hacía tiempo. Aunque le temblaban las manos, respiró hondo, dejando que la sensación la atravesara sin oponerse. Después de cerrar el portátil sin emitir juicio alguno, Marta se preparó para salir. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el aire frío en la cara, las manos calientes dentro de los bolsillos, el sonido de sus pasos sobre la acera. En esos paseos había encontrado una forma de orden interno, y ahora más que nunca lo necesitaba. Caminó largo rato, sin rumbo, permitiendo que sus pensamientos tomaran forma. No se cuestionaba qué había hecho ella, ni qué había hecho él. Esa parte del diálogo interno ya no tenía sentido. Lo que pensaba ahora era quién quería ser ella a partir de ese momento. Le sorprendió darse cuenta de que no sentía prisa por enfrentarse a nada. No quería escenas, explicaciones, reconciliaciones forzadas ni rupturas impulsivas. Quería claridad. Quería respeto. Quería preservar su dignidad emocional. Y sobre todo, quería escucharse. Durante demasiado tiempo había vivido en función del equilibrio externo, del aparente bienestar de la relación, de la armonía que ella misma sostenía con un esfuerzo invisible. Y sin embargo, algo en su interior estaba reclamando un nuevo lugar. Al regresar a casa, notó que la atmósfera parecía distinta. No era que hubiera cambiado algo físicamente, sino que ella estaba diferente. Se movía con una conciencia nueva, como si estuviera habitando un territorio desconocido. Preparó una taza de té y se sentó en el sofá, abrazando la taza caliente entre las manos. Cerró los ojos y dejó que las emociones aparecieran una a una. Sentía una tristeza profunda, pero una tristeza serena, no destructiva. Una tristeza que reconocía su propia historia y honraba el tiempo compartido, sin negar el desgaste que había llevado hasta ese punto. Más tarde, abrió su cuaderno y comenzó a escribir sin detenerse. No buscaba reflexionar, sino desahogar. Escribía frases sueltas, ideas dispersas, sensaciones que necesitaba poner afuera. Hablaba de la pérdida, del miedo, pero también de la libertad silenciosa que empezaba a asomar entre las grietas. No había enfado en sus palabras, sino un cansancio humano y comprensible, mezclado con el brote tímido de una nueva fuerza. La escritura la acompañó durante más de una hora, hasta que sus manos se cansaron y sintió que su mente había encontrado un pequeño alivio. Esa misma noche, mientras preparaba la cena, se dio cuenta de que su respiración era más profunda que la de días anteriores. Como si la verdad, por dolorosa que fuera,
le hubiera despejado un espacio interno. Comprendió que la incertidumbre consume más energía que cualquier realidad difícil. Y ahora que la incertidumbre había cedido, su cuerpo respondía con un alivio extraño. No era un alivio feliz, era un alivio honesto. Los días siguientes fueron un compendio de emociones cambiantes. Hubo mañanas en las que se sentía fuerte y segura, y otras en las que se preguntaba cómo había llegado a ese punto sin darse cuenta antes. Hubo momentos en los que la rabia aparecía en pequeños destellos, reclamando su espacio, y otros en los que la compasión lo cubría todo. Aprendió que no era necesario elegir una sola emoción, que todas tenían permiso para coexistir mientras ella se recomponía. En su clase de movimiento consciente, la instructora pidió un ejercicio de apertura de pecho. Al elevar los brazos y dejar caer los hombros hacia atrás, Marta sintió una corriente de energía recorrerle la espalda. Fue un instante breve, pero intenso, como si su cuerpo estuviera liberando un peso que llevaba años sosteniendo. Se emocionó sin control, pero sin escándalo, derramando lágrimas silenciosas que cayeron al suelo sin que nadie las juzgara. Fue un momento íntimo, casi sagrado, en el que entendió que su cuerpo guardaba memorias que ahora estaban empezando a salir a la superficie. Tras la clase, caminó de vuelta a casa con una sensación extraña de gratitud. No gratitud por lo ocurrido, sino por la capacidad de sentir y de sanar. Se dio cuenta de que, en medio del caos emocional, había descubierto algo valioso, su propia resiliencia. Una resiliencia que no gritaba, que no imponía, que no necesitaba demostraciones. Era una resiliencia tranquila, madura, fruto de todas las batallas invisibles que había librado a lo largo de la vida. Una tarde decidió que no podía seguir posponiendo una conversación interna que llevaba días evitando. Se preguntó qué quería realmente. No qué quería hacer respecto a la relación, ni qué pasos debía dar, sino que quería ella, como mujer, como persona, como ser humano que estaba redescubriendo su propia identidad. Las respuestas no llegaron de inmediato, pero sí apareció una claridad importante: necesitaba volver a elegirse. Necesitaba priorizar su bienestar emocional, su salud mental, su futuro. Y por primera vez, no se sintió culpable por ello. El correo que había visto esa mañana no era el final de la historia. Era el inicio de una verdad que ahora podía respirar al aire libre. Y Marta, aunque herida, se sentía más despierta que nunca. Comprendió que había partes de su vida que estaban destinadas a terminar, no como un fracaso, sino como una transición necesaria. Y mientras se preparaba para lo que venía, sintió un leve destello de esperanza, un presentimiento de que el siguiente capítulo podría traerle algo que aún no imaginaba. La última etapa del proceso de Marta no llegó acompañada de grandes acontecimientos ni de decisiones drásticas. Llegó como suelen llegar los finales verdaderos, con una claridad tranquila que se instala poco a poco, casi sin que una se dé cuenta. Habían pasado algunos días desde aquella mañana en la que la verdad se hizo evidente, y aunque la vida exterior continuaba su ritmo habitual, Marta sentía que su mundo interior había dado un giro profundo. Ya no vivía en ese estado de tensión constante que la había acompañado durante meses, ni en la nebulosa emocional en la que se había movido antes de iniciar su proceso de autocuidado. Ahora caminaba diferente, respiraba diferente, se escuchaba de una manera más honesta. Una de las cosas que más la sorprendió fue darse cuenta de que había dejado de preguntarse qué pensaba Carlos, qué sentía, qué pretendía. Ese eje emocional que antes la ocupaba por completo había ido perdiendo fuerza, y no por indiferencia, sino porque por fin había empezado a ocupar el espacio que durante años le negó a sí misma. En trabajo personal, en calma, en presencia, en dignidad. No necesitaba respuestas ajenas para avanzar. Su proceso ya no dependía de la conducta de nadie. Era suyo, y eso la hacía sentir una autonomía emocional que jamás había experimentado. Una mañana, mientras caminaba por el parque donde solía pasear, sintió que algo dentro de ella se había ordenado de forma definitiva. El aire fresco le rozaba la cara, el aroma de los árboles húmedos la envolvía y la luz de invierno se filtraba entre las ramas desnudas. Fue en ese instante, sin necesidad de palabras, cuando comprendió que su vida se estaba abriendo hacia una nueva etapa. No una etapa marcada por la ruptura o por el pasado, sino una etapa marcada por su propio renacimiento. Una etapa en la que se permitiría avanzar sin cargar con historias que ya habían cumplido su ciclo. Cuando regresó a casa, notó de nuevo ese silencio que antes le resultaba insoportable pero que ahora vivía de otro modo. Se sentó en el sofá, cerró los ojos y escuchó su respiración. Ese acto tan simple tenía un significado profundo.
era una mujer que había aprendido a escucharse sin miedo. A reconocer sus emociones, a sostenerlas, a no huir de ellas. En ese silencio, Marta se sintió entera, incluso con las cicatrices que llevaba dentro. No necesitaba esconderlas ni maquillarlas, eran parte de su historia, pero ya no la definían. Durante los días siguientes, se dedicó a pequeños gestos que antes habría considerado insignificantes, pero que ahora tenían un valor enorme. Ordenó sus cajones sin prisa, regaló ropa que ya no sentía suya, limpió rincones que llevaba años ignorando. Cada uno de esos actos físicos parecía ir acompañado de un acto emocional: soltar, aclarar, permitir espacio. Era como si por fin pudiera respirar sin el peso de antiguas expectativas, sin el desgaste de la duda, sin la obligación de sostener una estructura que ya no tenía sentido. En una tarde especialmente luminosa, Marta abrió su cuaderno y lo repasó desde el principio. Releyó las páginas llenas de desahogos, de miedos, de descubrimientos, de dolores sutiles, de alegrías tímidas. A medida que avanzaba, fue reconociendo a la mujer que había sido al inicio del proceso, una mujer debilitada por la falta de atención hacia sí misma, agotada por sostener vínculos que ya no nutrían, y a la vez profundamente valiente por haber empezado un proceso de cuidado interior sin saber a dónde la llevaría. Reconocer esa fuerza la emocionó de una manera íntima y poderosa. Era como mirarse en un espejo que mostraba no su apariencia, sino su evolución. Al llegar a la última página, sintió la necesidad de escribir una frase que le salió desde dentro, sin pensarlo demasiado. No era una conclusión ni un adiós, sino una afirmación sencilla: estoy aquí para mí. Esas 4 palabras resonaron con una autenticidad que le llenó el pecho de calor. Era la síntesis de todo su camino, de cada paso, de cada lágrima y de cada descubrimiento. Era la promesa que necesitaba hacerse. Esa noche durmió profundamente, y al despertar notó algo que llevaba tiempo sin sentir: una energía nueva, tranquila pero firme. Una sensación de posibilidad. De apertura. Como si por fin tuviera permiso, de sí misma, no de nadie más, para imaginar un futuro diferente. No sabía cómo sería ni qué traería, pero por primera vez no le daba miedo. Estaba dispuesta a caminarlo con la calma y la fortaleza que había cultivado durante todo ese tiempo. Los cambios en casa se hicieron más evidentes. Carlos parecía percibir su transformación, no por palabras, sino por su actitud. Marta ya no se movía intentando encajar en dinámicas agotadoras, ni sostenía tensiones que no le correspondían. Su forma de estar, silenciosa pero firme, hablaba por sí sola. Se había convertido en una mujer capaz de sostenerse sin inclinarse hacia las expectativas ajenas, una mujer que había aprendido a valorarse desde dentro. Y esa presencia transformada empezó a modificar la atmósfera del hogar. No para recuperar lo perdido, sino para abrir una conversación distinta, más honesta, más adulta, más humana. Un sábado por la tarde, Marta decidió darse un regalo: pasar el día sola, simplemente disfrutando de su compañía. Se preparó un desayuno con calma, salió a caminar por su barrio favorito, entró en una pequeña librería y hojeó libros sin prisa. Compró uno sobre crecimiento personal que le llamó la atención y se sentó en un banco a leer las primeras páginas. El sol tibio le acariciaba las manos y sintió una plenitud profunda, una de esas sensaciones que aparecen cuando el alma encuentra un sitio donde descansar. Ese día descubrió algo esencial: que la soledad, cuando una está en paz consigo misma, no es un vacío, sino un espacio fértil. Un lugar para crecer, para respirar, para elegir. Y comprendió que durante años había tenido miedo de ese espacio porque lo veía como una amenaza. Ahora lo veía como una oportunidad. Con el paso de los días, Marta empezó a notar cambios sutiles en su forma de relacionarse con el mundo. Escuchaba con más atención, hablaba con más intención, ponía límites con una amabilidad firme que no conocía antes. Había descubierto una nueva manera de cuidar de los demás sin abandonarse a sí misma. Y aunque su relación con Carlos seguía en un punto delicado, ya no la definía. Ella era mucho más que eso. Era una mujer que había atravesado sus sombras y había salido con una luz propia. Al final del proceso, Marta entendió que no hay ruptura más profunda que la que se produce entre una mujer y ella misma, y que la reconciliación con una misma es el acto más poderoso de amor propio. Comprendió también que la vida no siempre ofrece respuestas claras ni finales perfectos, pero sí ofrece caminos. Caminos que solo pueden recorrerse cuando una decide elegirse. Y fue así, en la quietud de una tarde cualquiera, cuando Marta sintió que había renacido. No de golpe, no con estruendo, sino lentamente,
como florecen las cosas verdaderas, desde adentro, en silencio, con una fuerza suave y un brillo nuevo en el alma.